grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Estoy ahora preparando para comenzar la predicación de la palabra de Dios. Y aquí tenemos un título. Son dos títulos. Primeramente, tuve una lucha tremenda con este mensaje. Este salmo que está aquí es un salmo que he predicado, este también. Y de hecho, he dado primera y segunda parte de un sermón que le puse ayer en el grupo de WhatsApp, para que usted lo pudiera ver, si quería verlo. El mensaje lo prediqué en el año 21, y allí están los dos mensajes sobre el Salmo 112, y hoy voy a predicar otra vez sobre el Salmo 112. ¿Y por qué tanto? Porque la Biblia es así. De un texto usted puede sacar 3 o 4 mensajes, depende de lo que el Espíritu Santo ponga en su vida, de enseñanza. Pero hoy vamos a hacer otro ángulo de estudio del Salmo 112. De todas maneras, si usted no ha tenido tiempo de ver los dos mensajes que prediqué en el 2021 y están en el grupo de WhatsApp de La Roca, usted tiene allí los dos mensajes. Y me puede pedir los PowerPoint si tiene interés también, todo eso lo tengo para usted. Pero vamos a estar estudiando hoy generación poderosa. Generación poderosa no es esta generación que tenemos hoy. ¿Usted me está oyendo? Generación poderosa. ¿Le llama la atención ese título? ¿Qué cosa es generación? Es un grupo de gente que nace en un periodo corto de años y pertenecen a la misma generación. Ese es un significado de generación. Los hijos míos, ya con la familia, los hijos míos, yo soy una generación, Josué y Elizabeth es la primera generación después de mí. Y Alice y Matthew es la segunda generación. Y después los hijos de Ali y Matthew y así son generaciones, ¿verdad? Bueno, yo le llamo a esto generación poderosa. Después vamos a ver por qué. Y es un título interesante. Hoy en día, a la gente joven, a la generación joven de hoy, por lo menos 2 generaciones jóvenes, hay un joven erudito, por cierto, joven, que recientemente escribió un libro. Que primera vez que yo oigo que un libro puede ser bestseller antes de ser vendido. ¿Usted ha oído eso? Un libro puede ser bestseller, que es el libro que más se vende, uno de los que más se vende. Creo que cuando llega al 1.000.000 de libros vendidos, ya un libro es bestseller. Pero puede llegar a 2 millones, etcétera, etcétera. Pero ese hombre acaba de sacar un libro que se llama, voy a retener un poquitico el nombre, pero que es un bestseller antes de ¿qué? De ser vendido. Quiere decir que ya está en las librerías y en algún momento se pone en eso. Pero ¿qué pasa? Que ya todo se vendió lo que se publicó y todavía no está en las manos de los dueños. Ya está comprado. ¿Sabe que se puede hacer una compra antes que un libro salga? Bueno, eso pasó. Eso es raro, que un bestseller un libro se convierta en bestseller antes de ¿qué? De venderse. Bueno, pues ese fenómeno está ocurriendo algunas veces y ahora ocurrió. El hombre hace un título a su libro que se llama La generación, ¿a quién lo conoce? Idiota. Y lo que voy a dar es algo muy diferente ¿a qué? A la generación poderosa. Yo sigo a ese hombre por las redes. Él no es cristiano, es un católico, y él mismo, yo digo, bueno, quizás no deba decir no es cristiano, porque los católicos son cristianos, muy diferente a nosotros,
pero él mismo dice que es católico por familia, no porque va a la iglesia. Él hace sus explicaciones con respecto a eso, y yo creo que debo orar por él. Pero es un hombre erudito y solamente tiene, creo que 33 años. 33 años, llama la atención que un hombre tan joven se convierta en un bestseller y que su libro se venda antes que ¿qué? Que salga a la venta. Ya están todos vendidos. Y entonces están haciendo una nueva publicación para vender más todavía. Bueno, con esta introducción, Generación Poderosa. Y el otro título que tenía es Ser semejante a Jesús es lo máximo. Y nosotros tenemos un discipulado en nuestra iglesia, un discipulado que yo creo que todo discipulador y cada discípulo debe tener esto que voy a poner aquí. ¿Sabe lo que es eso? ¿Cuánta gente conoce ese dibujo? A ver, levante la mano los que conocen ese dibujo. Los que se han discipulado, los que yo les he tratado de dar, ese dibujo. Pero si usted está siendo discipulado, ese dibujo no le puede faltar. Y ese dibujo rápidamente es el viaje de discípulo, viaje como discípulo de mí, de Jesús. Y realmente este es un dibujo bien interesante. Aquí comienza en este cuadro y aquí termina en el mismo cuadro. Este cuadro es muerte espiritual, que es cuando la persona no tiene a Jesús. Muerte espiritual. Aquí en este mismo cuadro es nuevo nacimiento. Hace poco yo estaba hablando con una jovencita, hace unos minutos aquí, que quiere bautizarse, y la primera pregunta fue: ¿naciste de nuevo ya? Y entonces yo le expliqué y hablamos, y parece que sí nació de nuevo, porque eso lo sabe Dios. Y uno puede darse cuenta, uno puede sospecharlo, uno puede dudarlo. Incluso aunque una gente lleve 40 años en el Evangelio y ahora que es un gran cristiano, puede que no haya nacido nunca de nuevo. Eso lo sabe Dios. Y uno, en el fondo, se reserva una opinión, pero la opinión nuestra no es lo último, es Dios. Y yo siempre les recuerdo a ustedes la historia de Nicodemo, cuando Nicodemo vino de noche a Jesús, un judío riquísimo, un judío rico, y fue escondido porque se buscaba un problema con los fariseos, él era fariseo. Y le dijo: Señor, he venido a tu casa porque quiero conocerte. Sé que tú vienes de Dios porque he visto os en ti. Y Jesús le cambió la conversación, hizo un switch y le dijo: te voy a decir algo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Léase la historia de Nicodemo, bien interesante. Bueno, aquí está el nuevo nacimiento y estas son las etapas del creyente. Esto es muy interesante, esto hay que explicarlo. Todos los que discipulan, lo primero que tienen que hacer es enseñarle a su discípulo este cuadro. Y si yo no se lo he dado y usted está discipulando, diga: pastor, ¿qué pasó que usted no me ha dado el cuadro? Es posible que eso pase. Generalmente yo doy ese cuadro, pero eso es importante. Este cuadro hay que estudiarlo. Aquí empieza un proceso de caminata, viaje, por eso se llama viaje. Aquí hay medios de transporte. Este es un medio de transporte. Este tiempo de aquí, cuando estamos en una noche de ruego, es otro medio de ¿qué? De transporte, porque te lleva más a Jesús. Cuando estás en un discipulado personal con tu discipulador, con tu discípulo, ese es otro medio de crecimiento en el viaje. Y aquí al final, si esta es la muerte espiritual y aquí está el nuevo nacimiento, ¿qué es lo que hay aquí? La madurez espiritual, que es siendo uno igual aquí a Jesús. Y yo no voy a explicar, no voy a entrar a un estudio de este viaje, eso usted lo hace, ya lo he hecho aquí. He estudiado con muchos hermanos la profundidad de esto completo, se lo he dado a algunos discípulos, pero ese es el punto. Estos cuadros hay que llenarlos y todas esas cosas. Yo he invitado a muchos hermanos a un discipulado personal, pero no han venido. Ok, perfecto, es voluntario, pero sepa usted de lo que estamos hablando. Uno tiene que tener una pasión, uno tiene que tener un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento da pasión. Cuando yo conversé con la joven hoy, yo me di cuenta en mi corazón que ella había nacido de nuevo. El darme cuenta eso fue el pastor. Y entonces le dije: bueno, cuando uno nace de nuevo, una de las cosas que quiere uno es, porque lo pone el Señor en su corazón, es servir a Dios. Somos siervos, nos convertimos en esclavos de Cristo. Mucha gente dice que es esclavo, pero no hace nada por Jesús.
Y dice que hace, pero al final no hace nada por Jesús. No, la realidad. Enseguida tomó la tarea que le di y la tomó con gozo y alegría. Claro, gozo da, dice un viejo himno. ¿Cómo dice? Servir a Cristo. Gozo da, servir a Cristo. Entonces, yo quiero entrar hoy en esto porque dice ser semejantes a Jesús. Enseño eso. ¿Es qué cosa? Lo máximo. Eso es un término muy moderno, ¿eh? Esto es lo máximo, es lo mejor que hay. Bueno, lo máximo, hasta un poco juvenil. Esto es lo máximo. Bueno, ser semejantes a Jesús para nosotros sería, ¿qué cosa? Ser. Repítalo. Lo máximo. Lo máximo, lo mejor. En lo mejor que puedo invertir el tiempo. Pero ¿cómo nos convertimos en personas similares a Jesús? Y ahí nos va a enseñar el Salmo 112. Pero yo quiero que usted, en vez de abrir el Salmo 112, me abra el Salmo 1. Salmo 1, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, aquí está tu palabra abierta y queremos que tú nos lleves a toda verdad. Yo sé que los nuevos convertidos que están aquí son los que más van a disfrutar esto, los que hayan nacido de nuevo. Te ruego, Señor, que si hay alguien que no ha nacido de nuevo, tú toques su corazón con esta palabra, con estos mensajes que vamos a estar predicando en el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra bienaventurado lo hemos estudiado ya. Este verso, tanto en el primer mensaje que yo prediqué en el 91 como en el segundo, lo expliqué. Este es un verso clave. Y aunque no estoy en el Salmo 112 y estoy leyendo el 1, por eso digo que lo prediqué en aquellos dos salmos. Porque este es un salmo que para mí, específicamente para mí, yo no lo veo muy unido a muchos comentaristas de la Biblia, pero para mí tengo un convencimiento de algo que le voy a decir. Cuando yo leo este verso, lo he dicho muchas veces, me agrada, me es dulce y al mismo tiempo me es amargo. Ese verso, soy sincero con usted. Porque yo quiero ser ese varón. Pero cuando veo la historia de mi vida, y nací en un hogar cristiano, cuando veo la historia de mi vida, hay momentos que he estado en silla de escarnecedor, me he burlado de alguien, eso es lo que quiere decir, o he mofado a alguien, o sea, he hecho un fraude con alguien. Una vez le dije a ustedes que este pastor que está aquí, cuando era un teenager, a mi mejor amigo yo le robé un libro. Y después que yo hice eso, yo me sentí abrumado, me sentí avergonzado. Estábamos becados. Llegué a la casa con el libro. Mi pasión era tanto por leer lo que decía ese libro, que siendo cristiano fui capaz de ¿qué? De robarlo. Y le pedí perdón a Dios. ¿Y cómo se lo digo a mi amigo? Porque el que confiesa su pecado será perdonado. Y regresé a la beca y hice un camuflaje, como que el libro estaba detrás de su cama. Y él encontró el libro y se alegró. Y yo nunca lo confesé a él. Bueno, yo no creo, los otros días estaba discutiendo algo de eso con Néstor, creo que fue, sobre esto, ¿no? Porque hay confesiones que primeramente hay que confesarle a Dios y después hay que confesarle a alguien más. Y a veces es bueno no confesar, y a lo mejor alguien no está de acuerdo conmigo, lo digo con temor y temblor, para no hacer más daño.
si tú eres capaz de restituir lo que ofendiste. A veces alguien le ha sido infiel a su esposa y me lo ha confesado y dice, debo confesárselo a mi esposa. Y yo a veces tengo temor y algunas veces he dicho, no lo confieses, ya me lo confesaste a mí, que soy tu pastor. No lo confieses. La Biblia dice, confesar los pecados los unos a los otros, pero es sabio porque le vas a herir demasiado y es mejor no herir ese amor. Trata de ser fiel de ahora en adelante. Ese es mi consejo. Pero lo digo con temor. Y no lo estoy dando como una enseñanza aquí absoluta, sino es una opinión pastoral. Que a lo mejor otro pastor me la critica muy fuerte. Pero estoy siendo sincero con ustedes. Yo no confesé aquel pecado. Y nunca haría mi amigo. Y seguimos siendo amigos. Y Dios me perdonó, yo lo sentí así. Y mira tal que se lo estoy preguntando, se lo estoy confesando a ustedes aquí ahora. Pero yo me sé que en mi vida de historia, y no solamente eso, muchas veces me ha hecho una cosa u otra, porque mira lo que dice, que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores. ¿Cuántos pecados existen si diariamente cometemos pecado? ¿Sabe que hay una versión que pone esto en presente? Que dice, bienaventurado el varón que no anda en camino de los malos. No lo pone en pasado, pero no importa para nosotros, siempre me es agridulce, porque cuando de pronto me descuido, ¿qué hago? Lo malo, peco, y tengo que arrepentirme siendo pastor y todo. Esa es la primera parte y dice el segundo verso, si no, o sea, lo contrario, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su delicia medita, ¿cómo? De día y de noche. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bueno, yo me deleito con la palabra de Dios. Yo le contaba los otros días a ustedes, y lo conté sobre todo en el sermón del 21, le hablé de Vilma, porque es una mujer que es adicta a la Biblia. Pero a veces no deseo leer la Biblia. Por eso me gusta tanto el libro de John Piper, del pastor John Piper, se llama Cuando no deseo Dios. Entonces yo he llegado a la conclusión de que este es un salmo mesiánico. Tiene una impregnación mesiánica, que aunque tengo el reto de vivirlo, el único que lo vivió, ¿quién fue? Cristo Jesús, el Mesías. Y eso es lo que quería que usted supiera. Este es un salmo interesante porque divide el mundo en dos partes nada más. Los buenos y los malos. Los primeros 3 versículos, léanlo en casa, son el equipo de los buenos. Y del verso 4 al 6, los otros 3, es el equipo de los malos. Tendamos y esforcemos por ser del primer equipo. ¿Cuál equipo? De los buenos. Y el jefe de ese equipo, y el que de verdad tiene la victoria siempre, es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. A ese que adoramos, a ese que cantamos. Vamos ahora a ver aquí en este PowerPoint que le tengo, el Salmo 112. Comienza igual que el 1, ¿ves? Y para mí es lo mismo. El único que vivió ese Salmo 112, ¿quién es? Cristo. Note que yo voy a dar una segunda parte de esto y hoy voy a dedicarme a 3 versículos. Este salmo tiene 10 versículos, el 112. Yo voy a estar estudiando hoy 3 versículos y son estos que están aquí. Vamos a estudiar, vamos a leer, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Teme a Jehová. Teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. ¿No se parece a aquel? Tiene una diferencia. Teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Antes de seguir avanzando en él, yo quiero detenerme aquí. Yo he hecho un trabajo con esto. ¿Qué dice? Teme a Jehová. Es una palabra que está en toda la Biblia.
desde los principios del Antiguo Testamento al final del Antiguo Testamento. Yo le dije a esta jovencita, ¿cuál es tu nombre? Repíteme. Rosana. Ella fue la que sirvió al Señor hoy por la mañana. Que le diera a cada hermano una hoja. ¿Hay algún hermano que no tiene una hoja blanca que le fue entregada hoy por la mañana? Póngase de pie y ella le va a llevar la hoja. Tiene las hojas ahí. Es un concepto, y es el concepto de ¿qué? De temor a Jehová. Dice, el temor a Jehová es un sentimiento virtuoso dado por el Espíritu Santo al hombre regenerado. Regenerado es el hombre que ha nacido de nuevo. Una experiencia con Jesús, que ha nacido de nuevo. Y el que nace de nuevo tiene frutos. Y uno de ellos, ¿qué cosa es? El temor a Jehová. Vuelvo a leer. Es un sentimiento virtuoso dado por el Espíritu Santo al hombre regenerado por medio de Jesucristo. No puede ser ni por nadie más. Es por medio de Jesucristo. ¿Ok? Donde se funden quiere decir se sueldan, se soldan, se unen, se mezclan. El miedo nuestro a Dios con el amor de Él por nosotros. O sea que para poder tener temor a Jehová, tenemos que sentir en nosotros el amor de Dios. Esa es la primera condición. Si no vemos el amor de Dios, no hay temor a Jehová. Hay miedo a Jehová. Y las cosas se hacen por miedo a Jehová. Pero uno tiene que, en el nuevo nacimiento, uno siente el amor de Dios. ¿Hacia quién? Hacia uno. Y si uno siente, sígame la idea, el amor de Dios en uno, eso empieza a producir algo más afuera. Y es que está aquí. El amor de Dios por nosotros. Y además, el amor de nosotros por Él. De manera que si tú le tienes miedo a algo y tú sabes que ese algo te ama, un león por ejemplo, el león te ama. Y aunque se aparezca y ruja fuerte, tú dices, te tiembla porque el rugido. Pero si además tú amas al león también, ya el miedo ese, ¿qué cosa es? Otra cosa. Pero sigue siendo un miedo porque es temor. Y además el amor de nosotros por Él, por Dios, producido por su amor, porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19 es Dios nos amó a nosotros primero. Eso es lo que dice Primera de Juan 4:19. Ahora, dice, esta combinación hace que se sienta como si no fuera un miedo. Pero en realidad lo es. Pero mejor expresado es un miedo transformado por el amor, en mayúsculas. Dígalo conmigo. Un miedo transformado por el amor, pero que tiene que tener todos estos requisitos que están aquí. Y la Biblia le llama el temor de Jehová, o el temor a Jehová, o el temor de Dios, o el temor a Dios. Cuando se vive, ese temor, cuando se experimenta, la persona sí se siente confiada. En medio de las pruebas más grandes, alegre y tranquila, e impulsada a la obediencia a Cristo el Señor, y someterse a Él y a otros. Es una persona sometida. Vivirlo nos libra del mal y hace al hombre sabio. Confianza y reverencia al Señor saben de este temor. Confías y lo reverencias. El cual se refuerza y acrecienta el temor a Dios cuando vemos la gloria de Dios. El temor al Señor es santo, limpio, justo y aborrece el mal. No menosprecia al minusválido, honra al anciano. El temor de Jehová debemos procurarlo y entenderlo con diligencia. Procurarlo con diligencia y entenderlo con diligencia. Y es nuestro deber, ¿qué dice ahí? Enseñarlo. Y eso es cosa muy importante para este mensaje. ¿Y debemos qué? ¿Qué dice ahí? Enseñarlo a los discípulos y a las nuevas generaciones. ¿Generación qué? Poderosa,
Este temor agrada a Dios, facilita la respuesta a la oración y permanece para siempre. Y echa fuera los demás temores. Ahí lo tiene. Está también en el grupo, de hecho ya está allí, en el grupo de WhatsApp de La Roca. Ahora mismo eso está ya en el grupo de WhatsApp de La Roca. Entonces, estamos aquí nuevamente. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y ahora aquí viene un texto que es el 2. Su descendencia será que poderosa, no lo digo yo, lo dice la Biblia, en la tierra. La generación de los rectos será que bendita. De los que pertenecen al grupo de arriba en el Salmo 1. ¿Se acuerdan? De los que pertenecen arriba en el Salmo 1. Vaya al Salmo 1, acuérdense que la primera mitad son los rectos y los demás ¿quiénes son? Los malos. Su descendencia será poderosa, aquellos que temen a Jehová. Resplandeció en las tinieblas, este es el otro verso que voy a estudiar hoy. Resplandeció en las tinieblas luz a quienes, a los rectos. Él es clemente, misericordioso y ¿qué? Y justo. El hombre que teme a Jehová. El hombre del Salmo, ¿ve? Entonces, a la hora de la verdad yo me echo para atrás y digo, Señor, perdóname. Me acabo de dar cuenta nuevamente que el único que ha vivido eso, ¿quién eres? Tú. Y que ahora me das el reto a mí de vivirlo yo. Piensa en la vida del cristiano. Y cuando el cristiano no siente eso en su corazón, a lo mejor no es cristiano que lleva 50 años en una iglesia. Asegúrate de eso, porque Cristo viene pronto, pues se va a llevar a su iglesia. No a los que vienen y a los que no vienen. Él sabe quiénes son. Él sabe quiénes son, se quedan y por qué se quedan. No. Esto es una cuestión de nosotros con Dios. Y yo les ayudo a ustedes a entender. Ahora, hemos definido el temor a Dios. Y vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar del que vivió esto. ¿No? El que vivió esto. Hay otro texto que no lo vamos a tener, no lo vamos a buscar en la Biblia, pero un texto que habla del que vivió esto. ¿Quién vivió esto? 100%. ¿Quién lo vivió? Cristo Jesús. Cristo Jesús, antes de llegar a esta tierra, 700 años antes de llegar a esta tierra, el profeta Isaías profetizó mucho sobre él. El nacimiento de Jesús cumplió más del 60% de las profecías que hay en la Biblia de Jesús. Y hoy en día la mayoría están ya aprobadas, ya comprobadas de que ocurrieron. Pero yo quiero ir a este fragmento de Isaías que habla de Jesús. Mírenlo ahí, Isaías 53. ¿Sabe cómo se llama Isaías 53? ¿Sabe cómo se llama? El siervo maltratado. Ese fue el Hijo de Dios. El siervo humillado. Dice, y así es todo, así es todo. Y dice el 7, mire, 53, 7. Angustiado él, Cristo tuvo angustia, y afligido no abrió su boca. Está hablando de la cruz. No abrió su boca. Dice que así mueren los corderos. Yo no sé si siempre es así. Pero una vez estaba en una campaña en un lugar de campo en Cuba. Los que conocen las tunas. Estaba yo en Manatí en una campaña. Y estaba allí en casa del pastor. Y me levanté temprano a meditar. Había un poco de calor y abrí la ventana y vi un campesino, un guajiro. Aquel es un pueblo de campo. En el patio de su casa, matando un cordero. Lo amarró por las patas de atrás, lo colgó le amarró las paticas de adelante, agarró un cuchillo afilado
le sostuvo la cabeza y aquel animal no chistó. Entonces, posiblemente por eso se coge, Dios coge el símil de un cordero. Aquel, por lo menos, aquel que vivió la experiencia no hizo ruido ninguno. Lo degollaron sin ruido. Dice, angustiado y el afligido, ambas cosas, no abrió su boca. ¿Cómo qué? Como cordero fue llevado al matadero. Esa fue la cruz del Calvario, el lugar que merecíamos nosotros. Y como oveja delante de sus trasquiladores, eso es otra cosa difícil para la oveja, y es que le quitan toda la lana, se la arrancan y la dejan peluita otra vez y casi para que vuelva a crecer. Y esa es la producción de la lana, trasquilar. El proceso de quitarle eso es un sufrimiento. Enmudeció y repite, no abrió su boca. Eso es ese versículo. Pero léase, vaya a Isaías 53 para que se dé cuenta de que Jesús sufrió por nosotros. Isaías 53, 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Bueno, lo apresaron, le hicieron un juicio rápido allí. Pilato trató de salvarlo y no pudo, y después le dio orden de que lo maltrataran. Pilato. Y después terminó en la burla, le hicieron escarnio. Él nunca hizo escarnio, pero a él le hicieron escarnio. Escarnio quiere decir burla. No solamente porque bullying aquí, que estás gordo, o que tienes un defecto y la gente se ríe de ti. No. La burla va más allá. La burla es cuando tú le vendes algo a alguien. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en Cuba, habían algunos campesinos que vendían leche y le echaban mitad de agua y mitad de leche y se la vendían a la gente como una leche pura. Eso es una mofa, eso es una burla, eso es un escarnio. Un ejemplo. Pecadores, todo tipo de pecado. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y aquí es lo que yo quiero subrayar en azul. Y su generación, ¿quién la contará? Su generación, sus hijos, los que vienen detrás de él. Porque fue quitado un jovencito, que edad murió Jesús, con 33 años. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la diestra de los vivientes, de la tierra de los vivientes. Su vida fue cortada. Y entonces humanamente dice, ¿y ahora quién se acuerda de él qué? Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Bueno, ese es el cuadro. Ahora, hay algunos intérpretes que les gusta profundizar en esto. Porque sí, al quitar a Jesús, ¿qué pasó? No va a tener más. Jesús no tenía hijos y no los tuvo. ¿Por qué? Porque murió. Pero es que él vino a eso, a morir, murió. Pero sin embargo, cuando tú lees a lo largo de toda la Biblia, esta su generación, ¿quién la contará? Ocurre un cambio diferente. Fue una generación gigantesca. Daniel tiene ahí dos textos, Apocalipsis 7, 9. A ver, Daniel, ponte de pie y despacio, lee. Escúchenlo. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Y en la presencia del Cordero. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Amén, gloria a Dios, al Padre y al Hijo. ¿Vieron la belleza de eso? Esa es su generación. ¿Quién la contará? Bueno, no se puede contar, nadie la va a poder contar. ¿Se acuerdan de lo que se le dijo a Abraham? Dice que cuando el Señor abrió por primera vez a Abraham, y Abraham tenía 199 años, y Dios le dijo, vas a tener más hijos que nadie, porque él le dijo, mira que yo lo que tengo es el criado que voy a tener que dejarlo. Y el Señor le dijo, no.
Y lo sacó afuera, y dice Génesis 15:5, y lo llevó afuera. Y le dijo, mira ahora los cielos. Abraham, pero ¿quién? Abraham iba a dar lugar a la línea de David, el rey David. ¿Sabe qué? Abraham fue el abuelo de David. Y que al mismo tiempo David fue el abuelo de quién? De Jesús, en la parte humana. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Si las puedes contar. Y esa es la generación. Lo que yo quiero que usted entienda, el switch que dio esto, el cambio que da esto. En la interpretación humana, pobrecito Jesús. Pobrecito Jesús. Hay muchos más textos. Hay otro que le está diciendo también a Abraham, dice, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo que está a la orilla del mar. Del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Más difícil todavía ahora, poseerá las puertas de sus enemigos. Y así hay muchos textos. Entonces, hermanos, yo quiero ahora, ¿tienes otro texto para leer ahí? A ver, ahora vamos a hablar de, antes que Daniel lea, vamos a hablar de las generaciones. Tu generación y mi generación. Somos llamados a vivir el Salmo 112, ¿verdad? Somos llamados a eso. Y si somos nacidos de nuevo, tenemos deseo y pasión por vivirlo. Por lo menos lo siento yo. Y lo he comprobado en la vida de mis hermanos. Y aunque vivimos en la dura batalla de poder ser fieles, de poder vivir eso, de poder vivir el Salmo 1, de estar en el equipo 1 de Jesús, pidiendo perdón todos los días, viviendo arrepentimiento y fe diariamente. Y esa es a la generación que yo pertenezco. La generación, y esa generación a la que yo pertenezco, mi generación, es una generación poderosa. Y vamos a ver, poderosa. Ya yo le he contado a ustedes que cuando ahorita va a ser, no sé, 80 años, 70 y casi 80, en uno de los pueblos más pobres de Cuba, Pedro Betancourt, vivía la familia de mi padre con una tristeza espantosa, lejos de Dios. Y un dolor que llegó a la familia, la pérdida de un hijo, hizo que mis padres en desesperación, mi mamá completamente ida de su mente, no hablaba con nadie por meses, llevaba así con muchos medicamentos y electrochoc. Cuando empezaban los electrochocs en este mundo como conejillo de India, porque se estaba experimentando y no se sabía ni qué dosis de electrochoc ni de corriente a las neuronas cerebrales se le iban a dar. Así es. Ahí, a experimentar a ver qué mejoría tendría, y con cantidad de pastillas que tampoco había mucha experiencia. Y allí se muda una pareja de misioneros, igual que hoy que se mudan por todas partes, y de lo cual oramos cada vez que tomamos la ofrenda aquí, para que usted vea que hay que orar aquí, cuando se ora la ofrenda, es una oración poderosa, y usted tiene que darse cuenta que no es una rutina. Porque en aquel momento habían personas orando por los misioneros, y había allí un puertorriqueño y una americana, jovencitos, que fueron a una casita, y allí en la casita me dieron el culto, su primer culto. Y una hermana de la cuadra que tenía al Señor, habló con el pastor y le dijo, hace falta que usted vaya y visite. Y fue y visitó, y puso la Biblia en el piso y se subió arriba de la Biblia, oró, y después dijo, si ustedes creen en esta palabra de Dios firmemente, como yo estoy sostenido aquí por esta Biblia, esa persona que está ahí, esa madre de ustedes, esa esposa se va a levantar. Y esta casa va a ser una nueva casa. Y así fue. No hago más detalles, lo he contado muchas veces. Y mi padre volvió al Señor. Estaba apartado de jovencito. Volvió al Señor. Y mi mamá se convirtió al Evangelio. Y 3 años después estaba Barrigona conmigo adentro.
Y ya yo conocí una mujer sana. Yo no le vi a mi mamá nada de psiquiatría. Con el gozo del Señor, sirviendo al Señor. Y mi casa se convirtió en un cuartel general de Jesús. Con 6 y 7 años salía yo con los pastores que venían a mi casa a la visita, tomado de la mano a hacer visita yo con ellos. En una época que hubo muchas crisis de pastores en Cuba, mi hermano Aristide, por el cual oramos en el Zoom, y él ora por nosotros, yo esperaba a mi hermano con 9 o 10 años, me montaba en una bicicleta en la parte de adelante, en el tubo de adelante, que en Cuba le dicen el caballo de la bicicleta, el tubo, bien incómodo, y yo gordo. Y me llevaba por toda Pedro Betancourt a visitar a la familia, y a veces me decía: David, cuando yo termine de aconsejar y de animar a los hermanos, tú oras. Me estaba entrenando para el ministerio. Y si estaba, la generación poderosa estaba ¿qué? Empezando. Esa es una generación poderosa con 20 debilidades como era David Brennan, pero al final poderosa en Cristo. Y mis padres me enseñaron a amar la Biblia de tal manera que en una época que las Biblias eran escasísimas, yo no sé cómo en mi casa, yo abrí 4 o 5 veces la gaveta cuando era niño y me encontraba una Biblia, y cuando empecé a leer la Biblia, ahí, sin que nadie me mandara a leerla. Aunque me llevaban a todos los cultos, miércoles incluyendo, o martes, dependencia, me enseñaban a ofrendar, me enseñaban a diezmar, sin ningún recelo, sin nada de disgusto, y me enseñaron, y me enseñaron, y me enseñaron. Y yo con el pelo por aquí, con 15 años, ya con todo ese conocimiento arriba de niño, me fui a Los Pinos Nuevos, a un campamento de jóvenes. Y cuando regresé del campamento, era otra persona. Yo sentí que en ese campamento había nacido de nuevo y simultáneamente había recibido un don de llamado pastoral. Con 15 años agarré la bicicleta de mi casa y sin decir nada, fui a la iglesia y visité a los pastores allí. Le dije a la esposa del pastor: ¿qué pasa que en esta iglesia no se reúnen los jóvenes? No hay jóvenes. Dice: sí hay jóvenes, pero no vienen. ¿Y quiénes son y dónde están? Son los hijos de los hermanos de la iglesia. Esa es la generación. Aquellos hermanos, ¿qué le estaban enseñando a sus hijos? No había ni uno en la iglesia. Inmediatamente le dije: dime todas las direcciones. Y fui y bregué, luché con ellos en las casas. Al primero que me recibiera el padre. Y el padre me decía: no está aquí, pero qué bueno que estás haciendo, si quieres hacer ese trabajo. Sí, lo quiero hacer. ¿Y qué pasa que usted no está yendo a la iglesia? ¿Y por qué usted no lleva a su Dios a su iglesia? Y empezamos el padre, ahí por ahí va a empezar. Para que la generación sea poderosa, la primera generación que tiene que hacer: vivir el salmo. Y si no lo estamos viviendo, no le estamos dando el poder. Porque ¿dónde está el poder? El poder está en the word of God. ¿Qué cosa es word of God? La palabra de Dios. Es la poderosa, es la que vivifica, es la que lleva de muerte a vida. Dice que vivifica. Vivifícame con tu palabra, decía el salmista. Y yo fui allá al campamento, tirándole con el pelo por aquí, tirándole fotos a las lagartijas, a los puerquitos, a las muchachitas, pero estudiando allí con un señor viejísimo ya, que a los pocos tiempos murió, el libro de Romanos. Y aquel libro profundo y extraño y profundo que es el libro de Romanos, me hizo ir a la casa con un nuevo nacimiento y con un llamamiento pastoral. ¿Qué estamos haciendo con nuestras generaciones? Con la suya. ¿Usted pertenece a la generación poderosa? Acuérdese que hoy se está escribiendo un libro que ya es bestseller, por algo se está comprando tanto, que se llama, ¿cómo se llama? Generación de Idiotas. Sería bueno leerlo. Esta de hoy. Y eso me hizo cambiar. Dije: bueno, si hay una generación de idiotas, hay una que ¿cómo es? Y esa cuál es, porque el nombre no se lo puso yo. ¿Quién se lo puso?
la Biblia, y es de todos aquellos que pertenecen al equipo 1, al Salmo 102. Aquí está. Bienaventurado, el Salmo 102. Bienaventurado el hombre, feliz, felicísimo. Dios lo felicita. El hombre que teme a Jehová, ya tú lo sabes. Y en sus mandamientos, ¿qué? ¿Qué tiempo dedicar a Biblia que te humille, que te anime? Que pedirle a Dios diariamente en oración que no te sea tediosa, que te cambie, que te ayude a sustituir tu agenda de tiempo. La semana pasada predicamos un mensaje aquí que se titula, a ver si alguien me lo recuerda: vende todo lo que tienes y dáselo a Dios. Bueno, ese es el Evangelio. ¿Sabe qué ese es el Evangelio? El Evangelio del Reino de Dios, Dios lo compara a un hombre que encontró una mina en un campo, y dice que compró todo el campo, vendió todo lo que tenía para ganar ¿qué cosa? El tesoro que encontró en el campo. Y Dios dice, ese es el Evangelio. Por eso también dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los escogidos son un remanente. Pero de ese remanente, Dios tiene millones y millones que pertenecen a ese remanente. Yo como pastor tengo la responsabilidad en mi vida de que todo el que llegue a la vida mía escuche estas palabras y que este hombre débil e insuficiente y torpe pueda ayudar a otro a conocer el camino de la perfección. Pongámonos a cuenta, hermanos. Pongámonos a cuenta